¿Hay autonomía en el Chaco? ¿Se aplica la autonomía? ¿No se aplica la autonomía? ¿Qué es lo que falta para su aplicación? Creo que no es un problema solamente de la autonomía regional, es un problema de todas las autonomías. Si te das cuenta, querido Nebel, abriendo un poco el paraguas, ninguna asamblea departamental debate los temas grandes de cada departamento. Se han convertido en una especie de consejos departamentales. ¿Te acuerdas que antes había los consejos departamentales, que era una especie de consejo consultivo del prefecto del departamento? La misma norma decía que el prefecto podía apartarse de las decisiones colectivas del consejo departamental. O sea, eran simplemente instancias que aprobaban por mero trámite algunos temas administrativos. De alguna forma, los consejos municipales, las asambleas departamentales, en el caso del Chaco, la asamblea regional, se han convertido en eso, es decir, en lo que eran antes los consejos departamentales, porque no es el centro del debate de grandes temas. Es decir, se supone que el consejo municipal representa toda la policromía de la sociedad, digamos, de una sociedad determinada, de Tarija, de Yacuiba, Villamonte, Santa Cruz, de cualquier ciudad, de cualquier municipio, y obviamente están representados allá diferentes visiones de la ciudad. ¿Y qué es lo que hacemos? Mandamos al Consejo Municipal a esa instancia para que deliberen, discutan, debatan los temas importantes que nos interesan a todos. ¿Eso ocurre? Definitivamente no. Habrá por ahí alguna excepción, pero por lo menos en el Chaco yo no noto, por ejemplo, un gran debate de temas que tienen que ver con el municipio de Yacuiba. Es decir, que se plantee la discusión. El problema en este momento es la falta de trabajo porque no hay el bagallo, no hay comercio y hay que buscar una nueva ruta, una alternativa, una opción. Nunca se ha debatido ese tema, que es preocupación de la gente. Tampoco, en este caso, en la Asamblea Regional se están acabando los recursos económicos. La autonomía prácticamente es un fracaso. ¿Qué hacemos con la autonomía después de todo esto? Nadie se ha preguntado sobre el tema y no está en la mesa del debate. Entonces, en la Asamblea Departamental lo propio son temas domésticos, pequeñitos, y no hay el gran debate que debería existir en estas instancias, porque para eso hemos creado la autonomía. Entonces, volviendo otra vez a tu pregunta, muy interesante y muy importante, o sea, la autonomía no está funcionando como tal, porque ¿para qué la autonomía? Es el desprendimiento del poder central a la cercanía del ciudadano, para que ese poder que estaba en la Asamblea Plurinacional se traslade a lo más cercano al ciudadano. Y esa instancia que se debatía allá en La Paz, se debata, digamos, en el departamento. ¿Eso ha ocurrido? Definitivamente no. Creo que ninguna autonomía departamental. Entonces es un problema estructural del diseño de la autonomía. Y tiene que ver, obviamente, otros problemas, que es lo que yo he mencionado específicamente sobre el tema de la autonomía regional. Esta imagen parte del artículo, un artículo bastante completo, con antecedentes completos, línea jurisdiccional, referencia histórica que escribió Esteban Farfán el 9 de noviembre de este 2024. ¿Qué dice la interrogante de Esteban Farfán sobre lo que ocurrió con la autonomía regional en el Chaco? ¿Por qué fracasó, dice, la autonomía regional en el Chaco? Creo que es la pregunta que se responde sola con la verificación de este artículo y lo que tú decías. Se han convertido las asambleas en prácticamente o han copiado el modelo de los consejos consultivos. Pero yo siento que también ha habido un retroceso, Esteban, y no sé si estoy mal, en el sentido de que se le ha exigido mucho a estos entes legislativos deliberantes y no han podido cumplir, ¿no? En el caso de la Asamblea Departamental, con el ánimo de decir y aplicar dentro de sus prerrogativas que tiene la Asamblea Departamental, que es de legislar, ¿no? Han hecho hasta ley de la empanada blanqueada, no es quiero decirle todo, o sea, leyes nominativas que justamente no sé pues cuál es el aporte, ¿cierto?, que podrían generar, porque ningún tarijeño yo creo que va a desconocer que la empanada blanqueada es de Patcaya, es de Tarija, ¿cierto? O sea, la esencia de la cultura no había necesidad de refrendarlo en una ley y por ende nos hemos truncado, ¿no? Hoy por hoy la Asamblea Departamental está en una crisis no solo económica, sino política.
que se replica en 13 sesiones todo el año, Esteban, 13 sesiones ordinarias, o sea, es un retroceso terrible para una institución que gasta un presupuesto de 17 millones, ¿no? Mira, el apunte que tú haces es uno de los argumentos, el que tú acabas de hacer, querido Never, acerca de la expectativa que se ha creado en la autonomía regional y también en la autonomía departamental, ha sido demasiado grande. Es lo que tú acabas de decir, y ese es uno de mis argumentos. Es decir, se ha vendido la autonomía regional como la solución mágica, la solución mágica a todos los problemas. Aquí alguien preguntaba sobre la pobreza, sobre el desempleo, sobre la inseguridad. Todo resolvía la autonomía. Y tú sabes que cuando hay esta clase de movimientos, la gente le cree a sus líderes. Y obviamente el desencanto es tal cuando la realidad nos ha demostrado todo lo contrario. Los únicos que se han beneficiado son los políticos. Ahora, tú haces referencia a algo muy interesante y te voy a dar algunas cifras. Por ejemplo, la asamblea, si tú haces una relación en este momento de la asamblea departamental o el consejo municipal de Tarija o en el caso de Yacuiba, el consejo municipal de Yacuiba, la asamblea regional, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las leyes, y por eso es importante el apunte que tú haces, haciendo comparación, porque ahora los gobiernos municipales legislan, o sea, legislan hacia afuera de manera mucho más, digamos, abierta, no estaba así definido en la ley de municipalidades, por ejemplo, del 85. Entonces, ahora los gobiernos municipales, con la nueva ley y sus cartas orgánicas, legislan, lo dice la Constitución. Entonces, ¿qué diferencia hay si hacemos una comparación entre las leyes que aprueban los gobiernos municipales con las ordenanzas municipales del anterior modelo? Casi ninguna, porque la gran mayoría de las leyes que aprueban son de procedimiento administrativo, lo que tú dices, y algunas normas ahí declarativas, como esta, por ejemplo, declarar, ¿no es cierto?, el roquete, la empanada blanqueada, aquí el chancho a la cruz, no sé, esas cositas, ¿no? Que no está mal, digamos, pero eso no es lo elemental. Lo elemental es debatir justamente normas que se discutan, por ejemplo, la matriz económica productiva del departamento. Ese debería ser el problema. Ahora, hubo una gran expectativa, como tú decías, pero los actores, ¿no?, han sido demasiado pequeños, demasiado enanos. Yo he participado mirando así en la asamblea regional departamental y a veces veo, lógicamente, la transmisión que hacen, creo que es una de las pocas que hace transmisión a través de la internet, a través del Facebook, y sabes que hay 30 asambleístas, pero hay solamente 2 asambleístas, parece que piensan en la asamblea departamental. Es decir, eso lo noto de manera muy clara, digamos, ¿no? El uno plantea una idea, el otro le responde y discuten los dos, y son los únicos dos que generan protagonismo en la asamblea en el debate. Porque la asamblea departamental, los consejos municipales, la asamblea regional son instancias deliberativas, son instancias por eso se llama parlamento, porque van a hablar, van a discutir, y se plantean ideas y el otro dice no estoy de acuerdo, y se argumenta, se contraargumenta hasta que encuentren un consenso. Esa es la idea de la asamblea departamental. O sea, una de las funciones, una de las 4 funciones, justamente es la deliberación. Pero yo noto ahí que solamente 2 parlamentarios son los que hablan, los que debaten. Los demás están aburridos ahí con su celular ya por dormirse. ¿Por qué? Porque no les interesa el tema, no se involucran, no piensan, no generan ideas, lamentablemente. Entonces, los parlamentarios, hablo de concejales, de asambleístas, hablo de asambleístas regionales, son demasiado enanos para la gran responsabilidad que existe el de generar este debate. Entonces, volviendo al tema de la autonomía regional, querido Never, el problema fundamental en el tema de la autonomía, ¿sabes cuál es? Y arranco mi análisis dando respuesta a esta pregunta, es que nunca hubo un proyecto de región. Mirá lo que estoy diciendo, es grave. Nunca hubo un proyecto de región. Los alcaldes municipales, como digo en el artículo, y pongo pruebas ahí de las leyes, porque antes del 2000, digamos, los alcaldes tenían cierto resentimiento con este proceso de la descentralización, porque antes se llamaba descentralización, y después se le cambió el nombre a la autonomía. Y ellos medían con cierto recelo, medio que no participaban de los movimientos cívicos, y eran los cívicos los que encabezaban el proceso. Después ellos tuvieron relaciones con el MAS, con el gobierno les ha pasado datos de que se viene una gran cantidad de recursos económicos, entonces ellos vieron a la autonomía regional
o digo, en este caso al gobierno departamental, como una caja de financiamiento para los gobiernos municipales. Por eso es que a partir del 2005 aparecen varias leyes que charquean el 45%, le hacen pedazo el 45%. Casi el 50% de los recursos que percibe el Chaco son transferidos a los gobiernos municipales y son leyes de antes de la Constitución. Entonces, los alcaldes han visto la autonomía regional no como un modelo de desarrollo, sino como una caja de financiamiento para los alcaldes. Por eso es cuando ya se aprueba el estatuto, se aprueba, digamos, la Asamblea Regional y se pone en marcha el estatuto, ellos nunca han participado en el diseño de la autonomía regional. Y en este momento, querido Never, los alcaldes que han promovido la autonomía regional han vuelto otra vez digamos, a ser alcaldes y ninguno de ellos les interesa el tema. O sea, ninguno está preocupado, digamos, de fijarse por los resultados de su criatura, ¿no? O sea, la han abandonado. Es más, uno de los grandes promotores, mirá vos hasta dónde llega la tragedia, uno de los grandes promotores, que es el señor Cardoso, ha planteado echarle llave a la autonomía regional, ¿no? Ahí te das cuenta que simplemente lo que les interesaba era gastar la plata, nada más. O sea, no les interesaba el desarrollo, no les interesaba construir institucionalidad, no les interesaba desarrollar la región. No, eso no les importaba. Lo que les importaba era la plata para gastarla, únicamente. Porque era planteado echarle llave a la autonomía regional. Entonces, esto sí, realmente es catastrófico. Y ahí analizo con detalle y pues le invito a la audiencia que vaya a mis blogs, elmarucho.blogs.com, y ahí va a encontrar, lógicamente, en detalle este artículo. Y si quiere, me envía un mensaje y yo le mando, obviamente, el artículo en PDF para que lo pueda imprimir y lo lea con cuidado. Entonces, hay un fundamento precisamente que hay varios aspectos que explican el por qué ha fracasado la autonomía. Y otro elemento fundamental, déjame explicar esto, es el diseño. Lamentablemente, el diseño institucional gubernamental de la autonomía regional que se ha copiado de la 1654, o sea, la ley de descentralización administrativa de las prefecturas, se ha copiado y se le ha cambiado el nombre y se ha ampliado la burocracia. Es lo único que se ha hecho. No se ha creado un modelo de acuerdo a la necesidad del Chaco, sino un modelo plano que era para todo el país. Lo que simplemente se ha hecho es copiar y cambiarle el nombre. Entonces, eso muestra que no les interesaba construir la institucionalidad del Chaco. Ahora, tú me dices, tú has participado, ¿por qué no has observado? Varias veces he hecho y he escrito artículos que han sido publicados inclusive en el periódico de Tarija, he hecho observaciones al proceso de la autonomía justamente en estos temas puntuales. Una de mis preocupaciones era justamente esto del proyecto. Yo siempre ponía ejemplo, y lo digo ahí en el artículo, entre ¿por qué la Revolución Francesa es un fracaso? Como la creación del Estado Nacional. ¿Por qué es un fracaso? ¿Y por qué la Revolución Americana es un éxito? ¿A qué se debe? ¿Sabes a qué se debe? A que en la Revolución Francesa no había un proyecto de futuro. Todo ha sido improvisado, todo ha sido sobre la marcha. En cambio, en la Revolución Americana sí hubo un proyecto desde el comienzo. Y hubo una masa crítica, un grupo de personas intelectuales que han definido una ruta de largo plazo. Esa es la gran diferencia. Y ese era siempre mi ejemplo que les ponía a ellos. Les decía, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué queremos con la autonomía? ¿Qué pensamos? ¿Qué queremos conseguir? ¿Y cómo vamos? Aquí viene lo importante. ¿Cómo vamos a construir la institucionalidad gubernamental? ¿Cuál va a ser el diseño? Nunca se ha hablado, nunca se ha discutido, porque lo único que les interesaba era la plata. La institucionalidad, Esteban, y en Tarija se da un fenómeno en el marco, por ejemplo, es decir, no hay plata. La gobernación anuló 2 secretarías, aunque hoy me dijeron que se habían fusionado. Una de las secretarías anuladas es la Secretaría de Planificación. O sea, eso nos muestra lo que tú acabas de decir, Esteban, de que no les interesa la planificación. O sea, mientras no haya un ente rector que conduzca la inversión pública, mejor para ellos, ¿no? A gastar justamente sin criterio y los recursos, como tú decías, los alcaldes han captado la platita para tener mayor liquidez y mayor poder de decisión y mayor corrupción de por medio, ¿no? Ahí se entiende de que hay una ausencia de desarrollo en el Chaco. Yo tenía la esperanza
de que el Chaco hubiera podido solucionar con un proyecto macro que había de traer agua del Pilcomayo, ¿no? Para irrigar todas esas hectáreas que tenía el Chaco ausentes de agua, ¿no? Porque hoy por hoy hay criterios que dicen no se puede utilizar las aguas del río Pilcomayo porque es un río de una cuenca trinacional. Mentira. Paraguay, Argentina tienen y hacen uso y abuso de las aguas del Pilcomayo. El único que no aprovecha las aguas del Pilcomayo es Bolivia, ¿no? Es Bolivia y es el Chaco. Y dirán, ¿cómo es posible pensar llevar agua del Pilcomayo para irrigar la zona árida del Chaco? En Chile llevan aguas del Silala, ¿no? A Santiago de Chile, ¿no? A través de canales. Entonces no es extraño decir por qué en el Chaco ocurren estas cosas. Ya después del Fifarro, Esteban, ¿hay alguien que le interese por lo menos buscar responsables de estas obras faraónicas? Porque vi el fin de semana a Juana Villarpando, que es periodista, que hizo un recorrido por un instituto de Caraparí, ¿no? Un instituto de formación técnica, un instituto muy grande, me atrevo a decir, más grande que la Universidad Domingo Savio acá en Tarija, que es una universidad que tiene carreras en ingeniería, licenciaturas, técnicas, ¿cierto? Pero solo un instituto para dos, ¿no? Carreras en Caraparí, una soldadura de ductos, si no estoy mal, ¿no? Y la otra que era, ay, se me fue, no recuerdo el otro término, pero eran dos carreras. ¿Y sabes cuántos alumnos tenía ese instituto, Esteban? 150. 150 estudiantes. ¿Con cuánto de presupuesto se hizo ese instituto? ¿Cuántos millones han ido a ese instituto? Era necesario hacer una infraestructura así de ese tamaño, ¿no? Descomunal, para nombrar una de las cosas que se han hecho mal, que se han gastado. ¿Hay alguien que le interese, Esteban, decir el proceso no puede quedar truncado? Ha habido un fracaso porque de los fracasos se aprenden, ¿no? Otra cosa es cuando fracasamos y no aprendemos. Sí, exactamente, pero déjame apuntar lo que tú acabas de decir, porque es muy importante. Acá en el Chaco se ha construido, y tú conoces muy bien, porque te gusta mucho el deporte, un enorme estadio, que hasta la fecha no tiene ninguna utilidad. La única vez que se utiliza es cuando hay un concurso de banda y cuando las iglesias evangélicas hacen un congreso, ¿no? Creo que una vez al año, imagínate vos. Es la única vez que se usa. Hay un rodeo, semejante infraestructura que ha costado millones y millones, creo que 80 millones de bolivianos. El estadio costó 140 millones de bolivianos. Y ese estadio no se usa y ese rodeo solo se usa una sola vez en el mes de agosto. Hay también una gran infraestructura de, por ejemplo, el campo ferial. Y así, te puedo nombrar, en Villamonte, en San Antonio, han creado así un edificio enorme para los guaraní. Y sabes que ya hay algarrobo, hay soto, hay mistola, hay adentro. Enorme, grandes plantaciones, está todo monte, ¿no? O sea, semejante edificio abandonado. O sea, y esa plata, ¿quién responde por ese dinero? Es decir, te pongo el ejemplo, tú hablabas de un tema importante que es el agua, que debería ser estratégico. Fíjate lo que yo le invito a la audiencia que googlee lo que pasa en el Paraguay, el Boquerón. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno le ha garantizado únicamente el agua a los empresarios. Únicamente el agua. O sea, ha dicho, vamos a hacer florecer el Chaco. Y el anterior gobierno ha hecho una gran inversión para poder proveer agua al Chaco seco. Y ahí están las grandes inversiones y están exportando carne de calidad a los Estados Unidos. Tienen un contrato de por 20 años, ¿no? Y eso significa divisas mensualmente, trabajo, movimiento económico, bienestar para la gente. Entonces, ¿está salido de dónde? Del Chaco seco. Y acá hay gente que todos los días, Cirilo Loaiza es uno de ellos, el Chaco boliviano puede ser igual de competitivo que el Chaco paraguayo. Nadie le da pelota. Bueno, pero volviendo a tu pregunta para terminar este tema interesante, querido, yo sé que ya el tiempo se nos ha ido. Nadie le interesa. Nuevamente te repito,
El señor Cardoso, mirá vos la estupidez, hasta dónde puede llegar. El señor se le ha secado el cerebro, porque no puede pensar definitivamente, para él no hay solución y lo fácil es echarle llave. Él ha planteado echarle candado a la autonomía regional. Y sabe que es tan grave eso que nadie se ha indignado, ¿no? O sea, igual que se hunda, volvamos nomás al departamento, qué vergüenza, ¿no? O sea, esto sí que realmente es catastrófico, ¿no? El señor Cardoso, yo le preguntaba a los otros y no quieren hablar, ha planteado que le echemos llave a la Asamblea Regional, a la autonomía regional, y nos olvidemos por un tiempo hasta que por ahí alguna vez aparezca plata otra vez, ¿no? Imagínate vos esa estupidez. Entonces, eso te muestra que nadie le interesa a nadie, ni a los alcaldes municipales, ni a los asambleístas, ni a los 3 ejecutivos. Yo me canso de escribir ahí pidiéndole que los ejecutivos se pronuncien. Aquí hay 3 ejecutivos electos por voto popular: Villamontes, Caraparí y Acuíba. Que se pronuncien, que digan algo. ¿Qué va a pasar después de que acaben las regalías? ¿Cómo se va a financiar el sueldo de ellos, el sueldo de la Asamblea Regional? ¿Cómo se va a financiar algunos programas como el PROSOL, como por ejemplo la canasta alimentaria de la tercera edad? ¿Cómo se va a financiar? ¿De qué va a vivir la Asamblea? ¿Cómo vamos a sostener la autonomía regional? Esa es una pregunta que nadie quiere abordar. Parece que ellos quieren terminar su gestión, irse a su casa y les importa lo que pasa. Miramos el sentido de responsabilidad. Me estoy cansando de pedir que ellos digan algo, que los asambleístas, he hablado con algunos asesores y me dicen, no, nadie quiere hablar del tema, no les interesa, no les importa. Esa es la triste realidad. Los alcaldes tampoco. Y justamente en este momento, Never, están los 3 alcaldes que han sido los promotores de la autonomía regional. Como digo en el documento, demostrando ahí con fecha, han sido los que han tramitado las ordenanzas municipales para que se comience el trámite en el Congreso de la ley para convocar a elecciones de la Asamblea Regional, primero para el referéndum, después la Asamblea Regional en el Chaco. Y ellos, esos promotores, no dicen absolutamente nada. Y qué paradójico, Esteban, que sean los mismos actores que en su momento promovieron la autonomía departamental, la autonomía regional, ¿no? O sea, ellos hicieron el diseño de la autonomía como está plasmada en el estatuto departamental, en el estatuto regional. En el caso de Tarija, los asambleístas, como tú dices, medidas radicales. Con tal de no perder privilegios, hay que pues cargarle al pueblo la responsabilidad. Están planteando un nuevo referéndum en Tarija para reducir el número de asambleístas, ¿no? Cuando, por ejemplo, acá son 30 asambleístas departamentales, ¿no? En La Paz son 45, con el mismo presupuesto, Esteban. Entonces no es cuestión de número de asambleístas, es cuestión de desarrollo institucional que tiene que haber. Y no es posible que el pueblo le pague para acomodar sus errores a estos personajes políticos que están de turno, porque fueron los mismos en tiempo de bonanza que diseñaron este modelo. Tienen que ser responsables, porque no pasa, digo yo, por volver a replantear un nuevo estatuto. Se trata de replantear la institucional como tú lo planteas. Hay una ausencia de institucionalidad donde no se debate nada, no se analiza ninguna de la problemática a profundidad y solo están ahí cumpliendo la gestión, cumpliendo el año, yendo de ir a buscar supuestas fiscalizaciones. Porque yo digo, con 2 asambleas en el departamento, todas las obras tendrían que haber sido fiscalizadas, ¿no, Esteban? Y preguntarles a los asambleístas departamentales, regionales, si es que hay observaciones a las obras que están haciendo o que hicieron en el departamento. Para ellos está todo bien porque no hay observaciones, ¿no? O sea, hoy los ejecutivos trabajan de la manera más tranquila, ¿no? Inclusive teniendo 2 asambleas departamentales porque no fiscalizan nada. O sea, ya una de las funciones de las asambleas regionales departamentales, que es la fiscalización, no se aplica. En el caso de Tarija, ya no tienen, por ejemplo, los asambleístas departamentales recursos para ir a fiscalizar, ¿no? Entonces, lo que van hacen inspecciones, dice, oculares.
Esas inspecciones oculares terminan con una sesión, un muestreo de fotos y justificar el gasto de combustible, el cobro de viáticos, ¿no? Y queda ahí, porque ningún proceso de fiscalización, como dice la norma, tendría que haber sido remitido al seno, al pleno de las asambleas, para que se debata y diga, Esteban Farfán fue a fiscalizar el hospital de tercer nivel en Yacuiba y este es el resultado de la fiscalización. Falta esto, falta estas cosas. ¿Qué podemos hacer desde la asamblea? Tendría que ser así. Pero nada, ¿cierto? Por eso digo, en Tarija 13 sesiones, 17 millones para 13 sesiones, ¿no? En todo el año. O sea, a eso se hemos reducido y ahora, con presupuesto para socializar, vuelvo a decir, porque yo no estoy de acuerdo que el pueblo pague un referéndum para modificar los errores de los políticos. Tendría que tener la capacidad, insisto, administrativamente, porque ahí en el estatuto no dice pues que el asambleísta va a ganar 25.000, 15.000 o que se le va a pagar a los asambleístas suplentes, no. Esa sí es una decisión administrativa y pueden tomar una decisión legislativa en ese sentido, no necesitan ir contra el estatuto, porque el estatuto es un cuerpo normativo que justamente no regula esas situaciones. Podemos tener, como decía en la parte... Buscamos y sean los mismos asambleístas, ¿no? La misma calidad de los asambleístas. O sea, que vayan solamente a calentar el asiento. Mira, te voy a poner un ejemplo interesante de lo que tú apuntas. Aquí el hospital tercer nivel, en Fray Quebracho, ha sufrido cualquier cantidad de fiscalización. Aquí se peleaban en la puerta, te cuento, varias veces hubieron esos episodios, se peleaban, no sé por qué, ¿no? Los asambleístas departamentales por fiscalizar. Han venido y los de acá no los dejaban y no les daban la llave, no los dejaban entrar, pero tuvo cualquier cantidad de fiscalización. La Asamblea Regional varias veces ha fiscalizado, hubieron comisiones que han venido desde La Paz, de diputados, senadores que han fiscalizado, y ¿sabes qué? Todo el tiempo le están haciendo cambios, modificaciones en la estructura del hospital, porque ese hospital no tiene las condiciones, no ha sido creado para un hospital de tercer nivel. Imagínate vos, han tumbado paredes, han tumbado columnas. ¿Por qué? Porque ese hospital no ha sido diseñado para un hospital de tercer nivel. Es decir, tiene ese problema en este momento para el funcionamiento de ciertos equipos, porque la construcción, el diseño, no fue, digamos, diseñado para un hospital de tercer nivel como el Chaco necesita, con las especialidades que necesita, porque no solamente tener especialistas, sino tener aparatos, los instrumentos necesarios. Entonces, mira vos, lo que tú acabas de decir. O sea, han venido a fiscalizar, o hay malas lenguas que dicen que esa fiscalización terminaba en otra cosa para que no hagan problema, y esos informes son secretos de Estado. Y como tú dices, debería ocurrir eso, que el asambleísta, el diputado, el senador, el concejal que va a hacer la fiscalización, haga pues un informe oral ante sus colegas y públicamente de la sociedad acerca de esa fiscalización y se conozca los resultados de esa fiscalización. Porque ¿qué es la fiscalización? Es la comparación del proyecto con la construcción de la obra. ¿Cuántos cementos, cuánto de fierro, cuál es la estructura, cuál es el diseño? Si se cumple precisamente lo que dice el proyecto con lo que se está construyendo. Y al final hay una serie de observaciones y recomendaciones que haces. No se conoce eso, no se conoce. ¿Por qué? Porque negocian por abajo, pues, ¿no? Acá, como te digo, varias veces han venido comisiones a fiscalizar y nadie ha conocido, a pesar de las insistentes peticiones que yo, por ejemplo, he hecho para conocer las fiscalizaciones. Y en algunos casos, como tú dices, eran galerías de fotos, simplemente posando ahí y no había ningún informe técnico comparativo que diga, esto dice el proyecto y esto es lo que se está construyendo. Entonces, por eso es que hay obras que se caen a pedazos. Entonces, ¿para qué están los concejales? ¿Para qué están los asambleístas? ¿Para qué están los diputados si las obras están mal hechas? Si las obras no cumplen precisamente lo que dice el proyecto. Entonces, este es un debate importante que merece la pena, pero lamentablemente, y aquí viene un tema muy importante, querido Never, es el tema de la clase política. La clase política está compuesta por gente muy mediocre, lamentablemente, muy mediocre, de bajo nivel intelectual, de baja formación. Ese es el problema. Tú pongo el ejemplo del Chaco, y obviamente puse el ejemplo de la Asamblea Departamental.
que hay solamente 2 asambleístas que parece que piensan y generan ideas, equivocadas o no, pero son los únicos 2. Aquí en Yacuiba pasa lo mismo, ¿no? Hay 1 o 2 los que en el Consejo Municipal hablan, los demás mudos, solo van, levantan la mano, termina la sesión, se van a su casa y no los ves nunca más y están en sus actividades privadas, en sus negocios, ¿no? Entonces, la Asamblea Regional, ni qué decir, hay gente que no puede ni hablar si quiere. Imagínate qué le vas a pedir pensar. Entonces, la situación es dramática. ¿Dónde está el problema? En la clase política. Y este no es un problema solo del MAS, porque nos hemos acostumbrado a echar todos los males al MAS, al MAS, al MAS. No, también es un problema de la oposición. También es un problema de la oposición. También en la oposición hay gente, hay autoridades de muy mala calidad. ¿Dónde está el problema? En los partidos políticos. En los partidos políticos que no crean cuadros competitivos, personas que tengan capacidad para asumir esos cargos importantes. Entonces, este tema debe ser un motivo de reflexión. Yo le planteaba aquí a algunas organizaciones corporativas, como colegios de profesionales, el comité cívico, que comencemos a debatir, y hay una iniciativa con la gente de la prensa que está comenzando a correr para que comencemos a hacer una especie de reflexión profunda del proceso autonómico y le encontremos una solución al problema. Discutamos, veamos las opciones. Yo tengo como 4 o 5 caminos, rutas de modificación, como digo en el documento, para modificar estructuralmente el estatuto y le demos un nuevo rumbo, un relanzamiento de la autonomía regional. Pero eso requiere que todos debatamos y todos nos escuchemos y todos tomemos una decisión de manera conjunta. Pero eso debería partir de la Asamblea Regional, debería partir de los ejecutivos, de los alcaldes, de los consejos municipales, pero a ellos parece que les ha perdido el interés completamente porque se acabó la plata. Muy bien, Esteban, nos quedó pequeño el tiempo. Seguramente vamos a seguir analizando porque el documento que hiciste es un documento muy enriquecedor, Esteban. Y creo que hay que partir de ese tema de generar consensos, ya no con los políticos, sino con la sociedad civil, organizaciones e instituciones, buscando justamente recuperar esa visión de departamento que teníamos. Gracias, Esteban. Un abrazo, gracias, Muy bien. Vamos poniéndole punto final esta noche con estas connotaciones, ¿no? Increíble. Bueno, lo que pasa en el Estado... ¿Cuántos años después? Casi 2016, la autonomía regional. O sea, es nuevita, ¿no? Pero con varios tropiezos. Es que nació para morir. Y te lo digo por qué. Porque la autonomía es una autonomía política, nada más. No es una autonomía económica. Entonces, ¿de qué autonomía es? Cuando uno es como de, a ver, te independizas, ¿no ves? De la casa, te independizas. Sí, me independizo. Te ponen el departamentito, todo bien, pero ¿con qué te vas a abastecer? ¿Con qué vas a sustentar tu departamento? Si no tienes la capacidad, no te han dado la capacidad para sustentarte. O sea, la autonomía nació prácticamente muerta y lo que hay que hacer es mejorarla, sí, hay que mejorarla no en el carácter político, porque creo que se ha abierto hasta demasiado con el tema de la autonomía regional. Eso hace que se malinterpreten muchas cosas. Yo creo que hay que ayudar a reforzar muchas cosas ahí sueltas, pero sobre todo darle la capacidad económica a la cual obviamente no nació. No nació con eso. Además, la autonomía se ha comprobado que sin plata no anda. No anda. ¿Cierto? Todo este tiempo ha andado gracias a las migajas que suelta el nivel central. No son migajas, Aníbal. 45% de los recursos se lleva el Gran Chaco. O sea, una provincia se lleva casi la mitad del presupuesto. El resto de las provincias... ¿Cuánto se queda el gobierno central? Claro, pero primero digo, hay que acomodarse acá, porque irte a pelear con el gobierno así como estamos divididos... No, pero es que la autonomía... No. Pero el gobierno ha sido muy hábil en dividirnos a los tarijeños. No, a ver... la autonomía regional ha servido para dividir... la autonomía nació con ese interés de reducir el aparato estatal y sobre todo reducir la economía que se queda en el gobierno central.
para que así se vayan desarrollando las otras instancias ejecutivas o los diferentes niveles ejecutivos, ya sea departamental, ya sea municipal, y las universidades. Entonces, se queda con muchísima plata el nivel central. Y bueno, y el ejemplo que tú dabas ya a nivel departamental, por supuesto, la autonomía regional se lleva la flor. O sea, ¿y qué han hecho con todo, con la plata que ha pasado por ahí? El nivel central, ¿qué ha hecho con todos esos millones que también ha tenido en su momento? Por eso digo, pacto fiscal, urgente, urgente. ¿Qué te vas a repartir si no hay Pero, nada? No, como que no hay nada. Vos mismo has dicho varias veces que hay plata. Pero ahorita como está el sistema, como está ahorita la distribución, o sea, ¿qué te vas a repartir? Porque el gobierno te va a decir, pago sueldos militares, pago sueldos magisterio, pago sueldos de salud, ¿cierto? Te vas a poner así como está. Porque yo asistí a 3, 4 reuniones cuando se hablaba de pacto fiscal y ¿saben qué quedaba para repartirse en IVAR? Migajas. Así como estaban planteando la distribución, no ha quedado nada. Porque el gobierno ha generado otros impuestos para las regiones. Por ejemplo, a los departamentos ha dado la posibilidad de que se generen sus propios recursos, les ha dicho. Así, o sea vamos a... Aquí de esto no se toca. Impuestazos. Claro. ¿Y de dónde van a sacar la plata? Del ciudadano. Que el ciudadano pague la autonomía que necesita. Correcto. Y tanto que quieren autonomía, que la pague el ciudadano. Es que por eso digo, el gobierno ha sido, porque ¿quién lideraba el proceso autonómico en ese momento? Santa Cruz, Tarija. Eran los primeros departamentos que alzaron el grito de autonomía, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Hay que fracturarlo. Tarija, hay que romperlo a Santa Cruz. Y lo han logrado, Aníbal. Claro. Por eso el socialismo no trae reencuentro, te prometen reencuentro, te prometen unidad, ¿no? Pero te generan división. Hay una doble moral. O sea, hay un político sin principios detrás de este tipo de cosas. Y yo digo, ¿con qué cara, si vos le has dicho a la gente que le va a resolver los problemas con la autonomía? Tienes autonomía. Ahí está, María Lourdes Vaca, directora, ha sido secretaria de autonomía, ¿cierto? No sé cómo sale ahora con los médicos a hablar. Porque María Lourdes Vaca y todo el entorno, por ejemplo, de los políticos que están actualmente en IVAR, nos vendieron ese discurso como se vendió en el Chaco. Que la autonomía, ¿no?, nos iba a resolver ciertos problemas. Como tú decías, nos iba a acercar los recursos para administrarlos. Pero nunca se vio a la autonomía como ese principio. O sea, como un fin, no como un medio. Es que, a ver, cuando me acuerdo cuando se hizo la campaña por la autonomía, se hizo una campaña por la autonomía política. Usted va a terminar eligiendo su asambleísta, usted va a terminar eligiendo a su gobernador, usted va a terminar eligiendo... Y todo, claro, todo era político. Por eso digo, o sea, ¿con qué? Pero y la gente ilusa en ese momento, y también, ¿por qué no decir también nosotros hemos pecado? No nos hemos puesto a pensar exactamente hasta dónde tiene que tener la capacidad la autonomía. ¿Por qué no hemos cuestionado en su momento la economía de dicha autonomía? Solamente nos hemos quedado con la publicidad, con la propaganda, de que bárbaro, yo elijo ahora a mi gobernador, yo elijo a mi asambleísta departamental. Eso es autonomía. Me acuerdo, todo eso, el mundo gritaba eso y decía, perfecto, la autonomía, qué bárbara, qué bueno que es. Y elegimos a nuestro gobernador, y elegimos a nuestro subgobernador, y elegimos a nuestros asambleístas. E incluso les dábamos ahí a sueldo con eso. ¿Y dónde avanzó en el tema económico? Por eso digo, la autonomía se le ha visto como un fin, que ha cumplido el fin de la autonomía. El fin político. Correcto, un fin para distribuir la plata, traerla hacia el poder político y el poder político despilfarrarla. Porque si hubiera sido un medio
como dice el principio autonómico, un medio para generar desarrollo, sería distinto. Porque la autonomía como tal no es mala, Aníbal. No. No es mala. No. Pero vuelvo a decir, lo que dice Esteban Farfán, con este análisis que hace, porque es un análisis muy completo, tiene mucha razón, en el sentido de decir, el fin por el cual los políticos han construido un discurso autonómico les ha servido para llenarse bolsillos de plata. No sabían qué hacer con la plata, Never. No sabían qué hacer con la plata. Y eso es lo que dicen varios capitalistas. Es interesante cuando el socialista llega al poder, se encuentra que tiene la billetera así de gorda y no sabe en qué gastarlo. Y es lo mismo, tú le das a una persona, y perdón por esto, pero es que es un ejemplo, y es muy claro. Tú le das a una persona que nunca ha agarrado plata, le das $100 a una persona que está mendigando. ¿Qué es lo primero que va a hacer esa persona? Comprarse algo para comer. Tal vez para tomar algo. Tomar, comer. Eso. No lo va a ver como lo podría ver un capitalista. Inmediatamente, obviamente, después de saciar el hambre, eso es normal, pero va a pensar en cómo invertirlo, cómo multiplicar ese dinero. Ah, no, los socialistas que hacen son muy buenos ayudando a gastar el dinero, pero no son buenos ayudándolo a multiplicar el dinero. Esa es la diferencia. Bueno, ¿qué pasará con este proceso autonómico? Insisto, no está bien, porque tú decías, con un discurso político han ido a decir, van a elegir sus representantes, van a estar mejor representados. Claro. Ahora le están yendo a decir, ¿sabe qué? Esa representación ya no sirve. Ya no tenemos plata para pagar esa representación. Claro, porque no podemos nosotros perder el privilegio. Nosotros políticos, ¿cómo pues? ¿Cómo vamos a perder el privilegio nosotros? No, hay que eliminar la competencia que nos están haciendo ahí sombra en la Asamblea. Hay que eliminar. Listo. ¿Cómo eliminamos? Con un referéndum. Venga, vote, apruebe el presupuesto, póngale plata para arreglar lo que yo he hecho mal. Eso nos están diciendo en Nibar ahora, por eso no estoy de acuerdo con que la Asamblea se reduzca. Hay formas que tienen que ver la institucionalidad, reitero, de acomodar. Insisto, no está en el estatuto decir que cada asambleísta va a ganar un monto de dinero ni que el suplente pueda ganar un sueldo. Finalmente, tampoco está en el estatuto de que tengan 2 asesores, ¿no? Tampoco está en el estatuto de que haya cierta cantidad de personal en entes legislativos. En La Paz, con 17 millones, un presupuesto similar al de Tarija, que administra la Asamblea de Tarija, hay 45 asambleístas. Y ahí no tienen problema de crisis, digo. No tienen problema de crisis económica. Pero acá, con 30 asambleístas, mismo presupuesto, nos desgarramos las vestiduras porque en la Asamblea ya no hay para servicios. Imagínense, no hay para internet, ¿no? No hay muchas cosas. No tiene ni para la movilidad. No. O sea, para comprar combustible, no hay movilidad. Pero no hay combustible, ¿qué van a comprar? Tampoco que haya, ¿no? Entonces, no está bien de que los políticos vuelvan a recurrir al pueblo para subsanar sus errores. Hay que aprender a que los errores los tienen que solucionar administrativamente porque tienen ellos esa capacidad en la Asamblea de tomar decisiones, asumir medidas y controlar este momento de crisis. Porque no va a ser que después vuelva el boom económico y diga, no, necesitamos más aliados, más representativos y hay que abrir un estatuto para volver a tener 30. Plantéaselo eso que tú estás diciendo, un anarquista, el anarquista te va a decir con bombos y platillos, ahí está. ¿Dónde más claro? El pueblo siempre termina solucionando sus propios problemas. No necesitamos de representatividad, no necesitamos de autoridades, vamos con la anarquía. Pero bueno. Que tenga un buen descanso. Vamos a buscarle 3 pies al gato, a probar nosotros.